Hola, ¿qué tal? De parte de Ministerios Jerusalén, les mandamos un fuerte abrazo. Hoy vamos a hablar de un personaje que ha hecho mucha polémica, se ha hecho películas, se ha escrito libros, se ha pintado cuadros. Su nombre es María Magdalena. Quiero compartir con ustedes algunos apartes de algunos historiadores cómo la describen a esta mujer de acuerdo a los testimonios y a la historia. Si María Magdalena fuera una bebida, no sería vino común. Sería una poción prohibida, embotellada en el cielo y vertida con manos de fuego. Una bebida que no baja por la garganta, sino que sube por la piel. No embriaga los sentidos, los despierta, no mata, resucita. Sus ojos, dos esferas líquidas de licor celestial, contenían tormenta y ternura, color vino tinto en sombra con destellos de oro al sol de mediodía, Galileo. Ojos que habían visto la oscuridad y por eso conocían el valor de la luz. Eran ventanas por donde se asomaban los 7 demonios que una vez la habitaron y el Salvador que se quedó para siempre. Sus pestañas largas y curveadas, como las olas, cuando en el mar empieza a soplar el viento del norte. Cada parpadeo suyo era un suspiro contenido, un salmo que no se cantaba con voz, sino con mirada. Cuando bajaba los ojos, el mundo inclinaba la cabeza. Su cabello, su cabello, no era una simple melena, era una cascada negra de medianoche, larga, indómita, viva. Caía por su espalda como un río que no había sido tocado por el hombre. En la luz, el negro se tornaba caoba, con destellos rojizos como brasas encendidas. A veces lo llevaba suelto y parecía la noche misma que la escoltaba. Otras veces lo trenzaba en forma de corona, como diciendo, ya no soy esclava del deseo, ahora soy templo del Altísimo. Y hablando de su espalda era un lienzo de secretos no contados, la línea que nacía en la nuca y bajaba hasta donde el vestido dejaba de cubrir. Era pura poesía, no era frágil, era firme, esculpida como un camino de regreso al Edén. Era la espalda de una mujer que había sido abrazada por la vida y ahora caminaba abrazada por la gracia. Su cuello, alargado y terso, tenía la misma curvatura que los cuernos del altar. Cuando inclinaba la cabeza en adoración, uno podía sentir que hasta los ángeles se detenían a mirar. Había un pequeño lunar bajo su oreja izquierda, uno que ningún hombre jamás olvidó y que Jesús vio, no con deseo, sino con la misericordia eterna. Sus labios eran fruto maduro, suaves, húmedos y tan intensamente femeninos que hablaron más con silencio que con palabras. Cuando abría la boca, su voz tenía el tono de la arena cálida entre los dedos, de las oraciones a medianoche, de los susurros que solo Dios entiende. No era aguda ni grave, era una voz bañada en mirra y fuego. Y cuando decía el nombre, Raboni, el universo entero se estremecía. Sus piernas eran columnas de marfil largas, torneadas por el andar de quien ha cruzado desiertos interiores. Cuando caminaba, sus pasos tenían música, no ruido, ritmo. Sus rodillas no eran débiles, eran rodillas que conocían la tierra, rodillas que se habían doblado en humillación y ahora se doblaban en adoración. Sus muslos eran firmes con la fuerza de quienes han sido deseada y luego consagrada. Sus manos eran el instrumento más delicado y peligroso que poseía, manos de artista y de adoradora. Dedos largos, uñas cuidadas, tactos de aceite y oración. No hacía alarde, pero cuando tocaba los pies del Maestro, el universo respiró hondo. Cada caricia suya ahora no era deseo, era intercesión silenciosa. Y cuando pasaba, dejaba una sombra larga, como si el sol quisiera seguirla, una sombra elegante, femenina, curveada, como si hasta la oscuridad la respetara. Donde ella se iba, algo quedaba, un suspiro, una memoria, un aroma.
Porque María Magdalena no fue creada para ser poseída, sino para ser recordada. Una mujer que antes fue deseo, ahora es adoración pura. Una copa de fuego que Dios no bebió, sino que redimió. Por eso, estos son apartes de escritos poéticos que han sacado de ella. Pero hoy, bajo la luz de la palabra, vamos a hablar de ella. Y vamos a descubrir si era de pronto exageraciones o eran verdades. Espero que les guste este mensaje de María Magdalena y muchos se sientan identificados y entiendan que cuando nos rendimos a Dios sí se puede cambiar, que cuando creemos podemos transformar las circunstancias negativas en positivas. Espero que les guste este mensaje. Bueno, cuando hablamos de María Magdalena, cuando hablamos de ella, significa en la traducción amada por Dios. Cuando se habla de Magdalena no es un apellido sino un epíteto geográfico que significa que era de Magdala o procedente de Magdala. Cuando se habla de Magdala, este lugar era conocido como un lugar especial. En su traducción dice Migdal Nunuya. Significa torre de los peces. Era un lugar, una ciudad pesquera, ubicada a orillas del mar de Galilea, situada entre Capernaum y Tiberias. Magdala en griego significa tarichaca, pescado salado. Entonces era un lugar donde se dedicaban a la pesca, lo salaban y era un puerto, un lugar donde comerciaban con pescado. Cuando se habla de Magdala dice que estaba bajo el control de Herodes Antipas. Tenía muy buen comercio internacional, con gran influencia, tenía influencia de los griegos, influencia romana y helenista. Esta ciudad mandaba pescado salado a todas partes, como Damasco, Egipto y Roma. Se comerciaban también telas, vinos, perfumes, ungüentos, marfiles, metales preciosos. Esta ciudad tenía baños romanos, canales de agua y la gente viajaba al entretenimiento. Tenía también casinos, tenía prostíbulos, cultos a dioses paganos, a Afrodita, Hermes, Dionisio. Prácticas esotéricas, astrología, hechicería, mucha hechicería, magia, uso de amuletos, sortilegios, invocaciones a espíritus. La ciudad tenía calles empedradas, hay lugares hermosos, que es las calles de piedra, para que nos imaginemos, y viviendas muy lujosas. Indicaba un alto nivel económico y urbanístico avanzado. Comerciaban con ánforas, monedas, pesas de mercado, vasijas de perfume. Cuando se habla de María Magdalena en los libros antiguos como el Midras y el Talmud, se interpreta la posesión demoníaca y el número 7. Cuando se habla del número 7, 7 traduce perfección, que es el 7 que está completo, pero cuando indica que tenía 7 espíritus en lo malo, era que todo su ser estaba invadido, desde los pies hasta la cabeza, del mal que la cubría. Ella no fue que, de acuerdo a los historiadores, de pronto hay pistas, deducciones de cómo ella pudo abrir tantas puertas. No fue de un día a otro que ella se llenó de todos estos espíritus. Razi, un rabino, interpreta el número 7 como señal de aflicción total. Dice que estaba en mucha aflicción esta mujer, su mente, alma, cuerpo, emociones, relaciones sociales.
hay historias sobre esta mujer, porque es necesario estudiar para entender lo que hizo Jesús, porque la gente dice, sí, la liberó, pero no fue así tan sencillo. Comentarios también hay en libros antiguos de 1135 a 1204, España-Egipto, dice, enseña que cuando habla aquí de la posesión que tenía trastornos mentales, enfermedades emocionales no comprendidas aún. De pronto se dice que ella abrió puertas o portales para que pasen estas cosas. Por eso tenemos que tener cuidado lo que miramos, lo que escuchamos. Muchas veces desconocemos este mundo espiritual. Algunos historiadores dicen que ella tenía un espíritu de rechazo. ¿Cuántas personas por el rechazo se han llenado de odio, de ira? Dice que tenía un espíritu de lujuria. Por eso las historias de ella, de que ella necesitaba beber mucho y para poder dormir, antes de dormir, que tenía que acostarse con alguien, tenía depresión, tristeza profunda, miedo, ansiedad, enfermedad física, intentos de suicidio, tenía espíritus de posesión. La Biblia nos habla en el libro de Mateo 12:45, desde el 43. Dice así, vamos al libro de Mateo 12, desde el 43. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, recorre lugares áridos buscando descanso y no los encuentra. Entonces dice, me devuelvo a la casa de donde salí. Al volver, la encuentra deshabitada, barrida y arreglada. Entonces va y se asocia a otros 7 espíritus peores que él y se mete a habitar allí. Y al final de aquel hombre, dice que el final de aquel hombre resulta peor que al comienzo. Así le sucederá a esta generación malvada. Malvada, cuando habla de malvada, cuando desconocemos las leyes espirituales, nosotros cometemos muchos errores porque desconocemos, porque nos vamos en contra de la palabra. Bueno, queremos explicar que cuando alguien puede decir, 7 y invita a otros 7 peores, no es tan grave. Cuando habla el número 7 de María Magdalena era algo muy grave, porque son 7 puertas para que puedan ingresar más espíritus. En el libro también que nos habla de Marcos 5, el 9, son las palabras de Jesús. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Al endemoniado gadareno, y contestó, me llamo Legión porque somos muchos. Cuando se habla de una legión, muchas veces de acuerdo a los historiadores, dicen que una legión romana aproximaba más o menos 6,000 soldados. Entonces tenemos que entender nosotros de que en el escrito que dice que tenía 7 espíritus era algo grave. Así como se habla de los 7 espíritus de Dios, habla de una plenitud total. Acá habla de 7 pero invertido, era algo muy grande lo que tenía esta mujer hasta que llegó Jesús. Posiblemente hubo muchas personas que quisieron hacerle liberaciones y ayudarla, pero se veían incapacitados. Solamente una persona pudo llegar a libertarla, y ese era Jesús. Solamente Jesús nos puede libertar de la depresión, de la tristeza, de la melancolía, del suicidio, y cualquier espíritu, llámese como se llame, solamente Jesús lo puede hacer. Vamos a citar Juan 20:16, dice lo siguiente: a pesar de que muchas personas intentaron hacerle la liberación,
En Juan 20:16 dice que Jesús le dijo María, porque ella, cuentan historiadores que ella subía a la terraza ya ebria y decía muchos nombres, o sea, siempre le decía diferentes nombres a sus clientes, pero nadie sabía en realidad el verdadero nombre. Pero cuando Jesús le dijo María, volviéndose ella le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Jesús tan solo necesitó una palabra para sanar su alma, una palabra para devolverle su identidad, porque ella estaba perdida, estaba ida, recobró el conocimiento. Ahora, de ahí en adelante, hubo un periodo de recuperación, del licor, de recuperación de todo lo que ella hacía. Podemos decir y ser radicales, no, ella fue una sola vez y cambió, pero yo les puedo decir, bajo la experiencia que tengo de predicar tantos años en las fundaciones, en una sola fundación hay 100 personas que se están rehabilitando de las drogas. Me partí a ver a un niño de 10 años, hasta niños de 7 años he encontrado, pero entonces eso es un proceso, los van desintoxicando, hay veces que tienen recaídas. Ella poco a poco se dio el proceso de su cambio hasta que eh, fue acelerándose. ¿Por qué? Porque dice la Biblia de que ella andaba con Jesús día tras día, fue liberándose paulatinamente. Hay liberaciones que son orando fuertemente, hay liberaciones que es cuando las personas alaban a Dios, cuando leen la Biblia. A medida que la persona comienza a escudriñar la palabra de Dios, comienzan a romperse esas ataduras y comienza a crecer la persona, y ese es el proceso hasta llegar a la estatura perfecta del varón perfecto que es Jesucristo. Lucas 8, del 1 al 2 dice ya. A continuación fue recorriendo ciudades y pueblos, proclamando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sanado de espíritus inmundos y de enfermedades. María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Aquí habla de Juana, mujer de Cusa, mayordomo de Herodes, y también nos habla de Susana, dice que ellas también andaban con Jesús, y otras muchas que lo atendían con sus bienes, dice, que lo ayudaban. Cuando se habla de María Magdalena, posiblemente ella entraba en trance, se distorsionaba su voz, era una posesión muy fuerte, la gente tenía miedo, pero Jesús con una sola palabra logró cambiarla, logró transformar, recuperó en ella su belleza interior y también su belleza física. Y en ese proceso del cambio, de pronto ella tuvo muchas luchas para dejar las cosas del mundo, pero Dios comenzó a trabajar en su corazón. Dice aquí que ayudaban a todas estas mujeres con sus bienes. Por eso hay historias de María Magdalena, dicen que ella tenía muchos recursos por su trabajo, que su trabajo, ella había en ese tiempo, dice que ella compraba un perfume muy caro y dice que ese perfume valía mucho, era pequeño y valía mucho, y ella lo iba embalsando en un botellón grande. Algunos dicen que equivalía a 45 millones de pesos en nuestro tiempo. Imagínense a alguien colocarse ese perfume tan caro. Pero ella lo almacenaba y así se acostumbraba la gente. La gente acostumbraba a... Era un sistema de ahorro. Otros dicen que equivalía al salario de un año. Hay muchas versiones, pero la cuestión es de que ella dice que no le importó nada. Ella ayudaba con sus recursos a Jesús porque le cambió su vida y lo seguía, y ella pudo ser testiga de todos esos milagros que hizo Jesús.
En el libro de Mateo 27:55 dice, y estaban allí mirando a distancia muchas mujeres que habían acompañado y servido a Jesús desde Galilea. Entre ellas estaba María Magdalena, María madre de Santiago y José y la madre de los Zebedeos. Bueno, cuando la Biblia habla de que esta mujer tuvo un proceso, ¿no? Dice que su hermana Marta y su hermano Lázaro, podemos nosotros decir de que ellos también estaban preocupados por su hermana, por a lo que se dedicaba. Era muy visible la plata que ella tenía. Ella ya había prometido dejar, y Marta oraba fuertemente porque andaban con Jesús. Por eso la Biblia habla de sus 3 grandes amigos, oraban ellos, oraba Lázaro por un cambio verdadero. Marta oraba por un cambio verdadero para su hermana, pero cuenta, por un momento imaginémonos, acordémonos cuando Jesucristo fue al templo y ya le dio ese celo porque dijo que han convertido su casa en una cueva de ladrones porque estaban vendiendo palomas, estaban comerciando y les volcó las mesas. Esta gente no le podía hacer nada. ¿Por qué? Porque Jesús lo protegía a las multitudes, pero ellos diseñaron una venganza. Ellos querían llevar, en este caso, sabían de la reputación de María Magdalena y posiblemente a ella le ofrecieron una vez más de que ejerza su trabajo, pero esta vez pagándole mucho. Y hay gente que dice, bueno, esta es la última vez que voy a hacer esto y después cambio. De pronto tenemos nosotros que enfocarnos que nosotros somos así, el ser humano siempre es así, no cambia de una, a veces de tantos golpes tenemos que tocar fondo para cambiar. Ella decidió esa última vez, pero dice que fueron y la sorprendieron. Era una trampa y la llevan. Ella alcanza simplemente a extender su brazo y tomar una sábana y la llevan. Dice que en el libro nos habla la palabra de Dios, en el libro de Juan nos está narrando esta historia. Juan 8, comenzamos a ver desde el 3, dice, los letrados y fariseos le presentaron una mujer sorprendida en el adulterio y la colocaron en el centro y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el adulterio. Querían que Jesús la defienda y matarlos a los dos. Esa era su trampa. De acuerdo a la ley de Moisés, ordena que mujeres como estas sean apedradas porque la paga del pecado es muerte. ¿Y tú qué dices?, le dijeron. Porque ellos eran letrados y fariseos, que era un título máximo, eran personas muy estudiadas de la palabra. Decían esto para ponerlo a prueba, para tener de qué acusarlo. Pero a ellos se les olvidó que Jesús es el verbo, Jesús es Él es la palabra viviente. Y les contesta Jesús con la palabra. Jesús se agachó y con el dedo se puso a escribir en el suelo. Como insistían en sus preguntas, se incorporó y le dijeron, el que no tenga pecado que tire la primer piedra. Era tremenda las palabras que les decía. Ellos sabían que no hay ni siquiera uno. Todos estamos destituidos de la ley de Dios. Es por misericordia y por gracia que somos salvos. Si alguien se atrevía a tirarle una piedra, estaba diciendo que era santo y después le iban a tirar piedra. Entonces a ellos les dio mucha rabia, ya no pudieron hacerlo. De nuevo se agachó y seguía escribiendo en el suelo. Los oyentes se fueron retirando uno a uno, empezando por los más ancianos hasta el último. Ni los fariseos, ellos trataron de verle una fisura de acuerdo a las leyes para contrarrestar esa sabiduría de Jesús, pero no pudieron. Y Jesús quedó solo con la mujer, dice, que permanecía allí en el centro. 10. Jesús se incorporó y le dijo, mujer, ¿dónde están?
nadie te condena. Ella contestó, Señor Jesús, le dijo, tampoco yo te condeno, ve en adelante y no peques más. Jesús sigue diciendo, vete y no peques más. ¿Cuántas veces le hemos prometido no volver a reincidir en ese pecado oculto que tenemos y lo hemos vuelto a hacer? La Biblia nos habla en Juan 11 de que hubo un proceso de amistad. Ella quedó muy agradecida. De pronto le dijo, cuando pases por Magdala, allá puedes alojarte con tus apóstoles. Y cada que él iba le daban lo que a él le gustaba, el pescado, la miel, le daban a Jesús lo que a él le gustaba, la comida, lo conocían. Jesús comentaba sobre los milagros tan asombrosos y ellos también los palpaban. Pero cuenta la historia que un día lo volvieron a llamar a Jesús y le dijeron, tu amigo, el que amas, está enfermo. La Biblia dice que él se quedó 2 días. ¿Qué se quedó 2 días? Orando. Y dice que se enfermó, fue de gravedad. Y Lázaro muere. Jesús llega tarde. Imagínense que a uno lo llamen y llega después de 4 días. Ya lo habían colocado en el sepulcro. Y Jesús llegó y les dijo que esa enfermedad no era para muerte, sino para vida eterna. Y ellas dijeron, si tú tan solo hubieras estado aquí. Y dice la Biblia que Jesús lloró por la incredulidad, porque Jesús hizo tantas cosas, tantos milagros, pero ellos estaban sus ojos vendados. Y Jesús quería de que ellos crean y que entiendan ellos, y no solamente ellos, sino también nosotros, de que para Él no hay nada imposible. Dice que Él fue allá, les dijo, muevan la roca. La movieron la roca. Pero muchos dicen que Él lloró porque lo amaba a Lázaro. No, Él lloró por la incredulidad. Cuando usted va al mar se da cuenta que el mar es salado. Son las lágrimas de Jesús. Jesús sigue llorando por la humanidad. Jesús sigue llorando. ¿Por qué sigue llorando Él? Porque por la incredulidad. Jesús llora cuando usted piensa de que no puede pagar una deuda, cuando usted piensa que no se puede sanar, cuando usted piensa de que no se puede solucionar el problema que usted tiene. Sigue llorando. Jesús dijo, muevan la roca, y le da otra vez, le muestra su poder, que así como la sanó allá con una palabra, ahora tan solo dijo una palabra. Él dijo, gracias Padre porque siempre me escuchas, y dijo, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió saltando. Y ese fue otro encuentro para afirmar la fe de María Magdalena. Me imagino que María Magdalena miró al cielo y dijo, ahora sí voy a cambiar de verdad. Ya la primera me salvó a mí, ahora me salvó de la muerte y ahora resucitó a mi hermano después de 4 días de muerto. Porque la Biblia habla de que hubo hasta una discusión, porque pues las hermanas dijo, maestro, ya 4 días de muerto, pero aún así nos demuestra que nuestras palabras se van con el viento. Nuestras palabras son como la manteca que se derriten en el sol, pero las palabras de Jesús perduran para siempre. Con una sola palabra resucita a Lázaro y demuestra su soberanía, y afirmando más esa fe en María Magdalena, con más fuerza ella comienza a seguir al Maestro. También nos cuenta otra historia en el Evangelio de Lucas 7:36, nos habla que tuvo una invitación Jesús a la casa de Simón. Dice que cuando fue invitado a esta casa, este hombre, dice que unos dicen que había tenido lepra, o sea, tenía una enfermedad. Y cuando fue, dice que era una casa de un fariseo que lo invitó a comer. Y Jesús entró en esa casa del fariseo y se sentó a la mesa. Dice que cuando acostumbraba a la gente a ir en ese tiempo, estamos hablando hace más de 2000 años, era un protocolo de acuerdo al grado de importancia, era algo cultural, tocaba lavarle los pies a la persona porque habían caminado mucho, pero dice que este hombre no le lavó los pies, ni siquiera se acercó, a pesar de que él necesitaba el milagro. La mujer de flujo de sangre tocó a Jesús, dice la Biblia, y fue sanada, pero acá habla de que él lo despreció literalmente a Jesús. Hoy en día Jesús sigue siendo despreciado
el Espíritu de Él se mueve, el Espíritu Santo, llevando su palabra. ¿Cuántas veces despreciamos la palabra de Dios en la televisión, en la radio? O los misioneros que llevan su palabra sufren humillaciones. Aquí nos habla de que estaba en la mesa de este hombre. Él necesitaba ser sanado. Jesús pudo ir a cualquier lugar. Ya con esas señales y esos milagros lo habían atendido súper bien, pero él sabía de que lo iban a rechazar. Él sabía de que iba a ser maltratado, que lo iban a hacer sentir mal, porque si no le dan a usted el lugar que se merece, uno se siente mal. Pero Jesús tocó la puerta. Por eso es que Jesús sigue yendo a los velorios, Jesús sigue yendo a los hospitales, a las UCIs, a las clínicas de rehabilitación, colegios, sector privado, en los parques, predicando. Jesús sigue hablando a pesar de que sabe de que sigue siendo rechazado, porque Él, dice la Biblia, que Él aborrece el pecado, pero ama al pecador. Él nos sigue buscando en su infinito amor. Y dice que se sentó a la mesa. En esto una mujer pecadora publicana, enterada de que estaba a la mesa en la casa del fariseo, así habla. ¿Por qué dice pecadora? Porque muchas veces la gente cambia, pero las personas ya no aceptan de que una persona ha caído y no lo ven con los mismos ojos. Solo Jesús nos puede ver así, solo Jesús nos perdona. Y ella ya tenía una reputación mala, a pesar de que se portaba bien, y acudió con un frasco de perfume de mirra, dice, y se colocó detrás a sus pies llorando, se puso a bañarle los pies en lágrimas y a secárselos con el cabello. Ella comenzó a vaciar ese perfume era muy caro, como lo habíamos hablado, valía mucho, pero no era solo un perfume, en ese frasco tenía varios perfumes ahí, mucho trabajo de mucho tiempo. ¿Por qué lo hizo? Cuando una persona, se acostumbraba que cuando una persona ya había fallecido, tocaba prepararlo con perfumes, con especies, pero era cuando ya había muerto. Esta mujer también fue una de las primeras que tuvo fe. Ella tenía fe de que Jesús iba a resucitar al tercer día. ¿Por qué? Porque ella presenció el milagro de su hermano. Ya tenía una fe tremenda. La gente no podía entender lo que ella estaba haciendo porque le estaba regando ahí una fortuna en sus pies. Ella lloraba porque le había perdonado muchos pecados. Le secaba sus pies con sus cabellos. Estaba arrepentida, un arrepentimiento verdadero, porque le había cambiado su vida. Estaba llorando y se puso a bañarle los pies con lágrimas y a secárselos con el cabello. Le besaba los pies, se los ungía con mirra. Al verlo, el fariseo que lo había invitado pensó: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer lo está tocando. Una pecadora. Él juzgaba. Él no se dio cuenta de que la casa era de él y él tenía que atenderlo. Él tenía que hacerle las atenciones, pero no lo hizo. A pesar de que estaba enfermo, no lo hizo. Gente me podrá preguntar, bueno, ¿y lo sanó? Claro, donde Jesús llegaba, sanaba. Muchas veces nosotros rechazamos a Jesús, pero a pesar de eso, su misericordia llega. Por eso el sol sale para todos. Jesús tomó la palabra y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Contestó: dilo, maestro. Le dijo: un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 monedas y otro 50. Como no podían pagarles, les perdonó a los 2 la deuda. ¿Quién de los 2 lo amará más? Contestó Simón: supongo aquel a quien más le perdonó. Le replicó: has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer le dijo: Simón, ¿ves esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para lavarme los pies. Ella me los ha bañado en lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo. Desde que entré, en la cultura judía acostumbran a saludarse con beso. Ella no ha cesado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con perfume. Ella me ha ungido los pies con mirra. Por eso, ella fue la primera que creyó que él iba a resucitar. Se acostumbraba cuando moría, pero ella ya fue con esa fe antes. Hay gente que le hace promesas a Dios. Cuando Dios
me dé esto, yo hago aquello. Una persona me dijo que cuando ya lo echan del trabajo, él se iba a dedicar a predicar y a servirle a Dios. Siempre lo estamos condicionando a Dios y no es así. Las cosas es con fe. No tenemos que esperar a que Dios nos arregle la vida, sino que cuando nosotros miramos a Dios y nos acercamos a Él, como lo hizo María Magdalena, en el proceso Dios nos va arreglando todo. Tú no me ungiste la cabeza con perfume, ella me ungido los pies con mirra. Por eso te digo que se le ha perdonado numerosos pecados, por el mucho amor que demostró. Pero al que se le perdona poco, poco amor demuestra. Hay gente que cuando pelean dicen, yo ya no le vuelvo a perdonar, yo qué tal. Entonces, nunca amamos. Cuando una persona de verdad ama, perdona. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Le dijo a ella. Los invitados empezaron a decirse entre sí, ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Primero nos dice, no peques más. Ahora, en el segundo encuentro, le dice, vete en paz. ¿Sí? Primero le dijo, acordémonos, ¿quién te acusa? Le dijo. La estaba defendiendo. Le dijo, no peques más. Y ahora le está hablando y le dice que se vaya en paz. Dios, ¿qué quiere? Que usted viva en paz. Pero para usted tener paz, solamente puede encontrar la paz cuando usted se acerca a Jesús. Cuando usted lee su palabra. Cuando usted se sujeta su mente a la palabra. Cuando usted le cree en sus promesas, ahí puede encontrar la paz. La fe de María Magdalena había avanzado a tal nivel que la Biblia nos habla en el libro de Juan 19:26. Jesús, viendo a su madre al lado, al discípulo amado, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Pero la Biblia nos habla en el 25, dice, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre y María de Cleofas y María Magdalena. Había desarrollado tanta la fe que a ella no le importó nada a esta mujer. Hasta la cruz llegó María Magdalena. Y ahí estaba. Y también los escritos nos hablan en el libro de Marcos 16:9. Marcos 16:9 dice así. El primer día de la semana por la mañana resucitó Jesús y se apareció a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Se le presentó a una mujer. De acuerdo a historiadores dice que fue la primera mujer o la primera que comenzó a testificar de que Jesucristo resucitó de los muertos. Ella cuando fue, se le presentó. Entonces vemos la alta estimación que le tenía Jesús a ella. Cuando tenemos fe, Dios nos honra. La fe de esta mujer fue muy grande y Dios la honró. Cada vez que todo lo que usted haga para Dios, Dios va a honrar esa fe. Y hay historiadores que dicen que después de que resucita, ella obviamente iba predicando la palabra. Después de que le cambió la vida, tenía un testimonio de vida de que la salvó de la muerte, resucitó a su hermano, ahora resucitó él. Lázaro, ¿quién no le iba a creer a un hombre que estuvo 4 días, ya había estado muerto y lo resucitó? Marta y María Magdalena llevando su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Bueno, hoy hemos estudiado la vida de María Magdalena. Si alguno se siente identificado, también podemos, así como María Magdalena recibió esa misericordia y esa bendición, también nosotros podemos recibir esa bendición.